Gracias a Dios que nos permite estar reunidos y ahora vamos a estudiar una clase bíblica enfocada principalmente a nuestros hermanos nuevos, a nuestros hermanos pequeñitos que están aprendiendo, que con mucho gozo han recibido a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones y que han llegado al bautismo y que con ese amor que tienen, que no necesitaron saber más, sino que su corazón se llenó de alegría al conocer de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora todavía sigue más conocimiento para ellos. Ahorita empezamos este curso básico de la Biblia, que les va a ampliar más el panorama de su conocimiento y cada vez vamos a estar más agradecidos con nuestro Dios porque nos ha dejado su legado, su palabra. Y hermanos, vamos a empezar con este curso básico de la Biblia. Como les dije, es enfocado principalmente para nuestros hermanos nuevos. Igual nosotros vamos a adquirir conocimiento porque muchas veces todo pues no lo sabemos. Entonces, este curso vamos a participar, vamos a hablar, a opinar de lo que nosotros también podamos aportar a la clase. Voy a dar lectura aquí a nuestro curso. Como primeramente nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por eso es muy importante, hermanos, tener este conocimiento de la Biblia, porque la palabra de Dios nos va a redarguir cuando nosotros nos estemos yendo para otro camino. Nos va a hacer volver la palabra, ya con el conocimiento que tengamos. Nos va a alimentar, nos va a discernir, también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la Biblia que del corazón nacen las malas cosas. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro corazón cosas buenas, lo llenamos de cosas buenas, nuestra boca va a hablar de las cosas de Dios, no va a hablar de otras cosas, sino de lo que tengamos en nuestro. También nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a comparecer ante Él y vamos a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho. Por eso es muy importante tener en cuenta este conocimiento, porque todos nuestros secretos, lo más profundo que tengamos, todo está abierto ante los ojos de nuestro Dios y no hay cosa que podamos ocultarle. Lo que podamos tener oculto y no queremos que salga a la luz, está desnudo ante los ojos de Dios, ante los ojos de Cristo. Entonces, tenemos que vivir como cristianos verdaderos, como cristianos que amamos su palabra. Y vamos a seguir en el siguiente párrafo. Nos dice, usted está iniciando lo que va a resultar el estudio más interesante y más provechoso de su vida. Va a estudiar la Biblia. Nunca ha existido otro libro semejante a la Biblia. Nunca habrá otro tal como la Biblia. Es mucho más fácil declarar que es un libro divino que explicar que es humano. En el hilo que traspasa las edades existen muchas obras de hombres muy distinguidos. Hay trabajos de ciencia, arte y literatura que alumbran el nebuloso velo de los años, pero brillando sobre todas estas obras, refulge con la brillantez del sol y por encima de la luz de las estrellas está la Biblia. Como bien dijimos, hermanos, al iniciar este estudio,
es muy interesante y provechoso para nuestra vida, ya que estamos estudiando sobre la Biblia, estamos escudriñando, nos estamos adentrando a lo que la Biblia nos quiere enseñar. Y nos dice que nunca se ha escrito un libro como la Biblia. Este libro tiene mucha enseñanza, tiene mucho contenido para cada etapa de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Tiene las instrucciones para que nos vaya bien en la vida, para que no tropecemos y tengamos las bendiciones que Dios quiere que tengamos. Dice, es mucho más fácil declarar que es un libro divino que explicar que es humano. Este libro fue escrito por hombres inspirados por Dios. No fue escrito por hombres a la ligera, sino que este libro fue inspirado a cada uno por el Espíritu Santo. Nos dice, en el hilo que traspasa las edades existen muchas obras de hombres muy distinguidos, trabajos de ciencia, arte y literatura, pero ni uno se compara con las enseñanzas de la Biblia. En la palabra de Dios, hermanos, la Biblia significa libro. En realidad no necesita ninguna otra descripción ni calificativo. Hay millones de libros en el mundo, pero solo hay una Biblia. Y la Biblia está formada por 66 libros, 39 de ellos pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Esto las hermanas les enseñan mucho a los niños, hasta tienen un corito, un himno que ellos cantan, donde se aprenden desde el primer libro de la Biblia hasta el final. Y estos libros no fueron escritos por un solo autor, por cerca de 40 hombres que vivieron en distintos países, hablaron diferentes idiomas y existieron a lo largo de un periodo de cerca de 1600 años. Los hombres que escribieron la Biblia, hermanos, no se conocieron. Unos vivieron en unos países, otros en otros, diferente idioma, diferentes edades. Cuando unos morían, otros iban naciendo. Entonces ellos no se conocieron, pero cómo siguieron el hilo que lleva la Biblia. El mismo contenido, no se desviaron para enseñar otra doctrina, no se desviaron ni a izquierda ni a derecha, sino que continuaron con el plan de salvación de Dios. Muchos de ellos no supieron de la existencia ni del trabajo de otros autores, y sin embargo, al reunirse sus obras, cada uno formó parte de un todo armónico. No hay ninguna contradicción en toda la Biblia. Siempre que dos o más autores tocaron el mismo punto, estuvieron en perfecta armonía. Los escépticos de todos los siglos han tratado de encontrar una simple falla en la Biblia y no lo han logrado. Sus esfuerzos para destruirla han sido suficientes para hacerla más sólida. Escrita por reyes y pastores, nos da en su totalidad el relato de los planes perfectos de un Dios perfecto. En la Biblia, hermanos, encontramos la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Por eso, cuando un hombre no tiene sabiduría de Dios, necesita leer la palabra de Dios, porque aquí encontramos lo que necesitamos para nuestra vida. Si queremos sabiduría, la tenemos en la Biblia, solo falta leerla, falta escudriñarla, y vamos a encontrar el tesoro de la sabiduría que Dios quiere para nosotros. Nuestra Biblia no tuvo siempre la forma en que ahora la conocemos.
esto es impresa en papel fino, en pasta en piel. La Biblia es todavía más antigua que el papel. La imprenta y la encuadernación, cada libro fue escrito separadamente, en forma laboriosa, en pieles cuidadosamente curtidas y sobre papiro, planta que crece en el delta del río Nilo. Cada uno de ellos se hizo a mano y las copias que se hicieron fueron hechas en la misma forma. Por tal razón, se consideraban muy sagradas y se guardaban con sumo cuidado. Entonces, hermanos, la Biblia como ahorita la tenemos impresa, no fue siempre así, sino que se escribió en papel, en papiros, en pieles, y era lo que tenían a su alcance estos santos hombres de Dios que la escribieron por mandato divino. Y lo que escribieron fue inspirado por el Espíritu Santo. Y nos menciona que la Biblia es más antigua todavía que el papel en sí, que la imprenta y la encuadernación. Y las copias que se hicieron fueron hechas de la misma forma, hermanos. La Biblia se transcribió porque se iban borrando los primeros escritos que habían hecho, y para que no se perdiera la información, la transcribían otra vez a otra piel nueva, a otro papiro nuevo, y por tal razón se consideraban muy sagradas para no maltratarlas y no dañarlas. Y así, ahora tenemos impresa la Biblia, la tenemos de una forma fiel, de una forma que nosotros la podemos observar, leer, estudiar y memorizar. ¿Por qué no? Porque en ella encontramos palabras de vida eterna, hermanos. Se ha llegado a la conclusión generalmente aceptada de que los 5 primeros libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés alrededor de 1500 años antes de Cristo. Estos 5 libros se llaman el Pentateuco. Otros escritores contribuyen con el resto de los libros a lo largo de los siguientes mil años. Los libros fueron escritos todos en la lengua hebrea, y se supone que el primero que los reunió Esdras, alrededor de 400 años antes de Cristo, en Alejandría, en el año 227 años antes de Cristo. El Antiguo Testamento hebreo fue traducido al griego y arameo por 70 sabios y lo llamaron la Septuaginta, u obra de los 70. Parece ser que esta fue la versión de uso general en los días del Señor Jesús, de la que tanto él como los apóstoles citaban los pasajes. Jesús, siempre que fue tentado, siempre que tuvo una plática con sus discípulos, siempre que enseñó, siempre citó la Biblia y la citaba de acuerdo a estos escritos. Nos menciona que Moisés escribió los primeros 5 libros, que es llamado el Pentateuco. ¿Alguien sabe cuál es el Pentateuco, hermanos? ¿Lo puede mencionar? Así es. Estos 5 libros se llaman el Pentateuco, y los demás escritores fueron los que en los siguientes 1000 años fueron los que escribieron los siguientes libros que están más adelante. Y nos menciona que fueron escritos en lengua hebrea. Y aquí nos menciona que el primero que quiso, que pudo recopilar todos los manuscritos que estaban,
fue Esdras y alrededor de 400 años antes de Cristo. Tenemos por ahí vamos a ver Nehemías 8:5, hermano. Si alguien lo tiene, le puedo dar lectura. Nehemías 8:5. Abrió pues Esdras el libro a ojo todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Así como ahorita que estamos atentos, en esa ocasión también el pueblo estuvo atento a lo que Esdras leía en ese libro, porque era de la primera vez que ellos escuchaban de lo que Dios quería comunicarles. Entonces, vemos que Nehemías fue el que empezó a juntar todos los manuscritos, y eso no era una cosa sencilla, sino que en primera estaban escondidos y ellos los encontraron y no lo tenían tan cómodo como nosotros, que podemos regresar a la página anterior o páginas después en el siguiente libro, y esos eran papiros, eran rollos, eran pieles, y para leer tenían que desenrollar mucho, y volver a enrollar no era tan fácil como lo tenemos ahora. Siendo el griego el lenguaje más común de la tierra donde vivió Jesús, fue este mismo lenguaje el que usaron los escritores del Nuevo Testamento para darnos su obra en 27 libros. Así como escuchamos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ahora es el griego el que predomina al escribir el Nuevo Testamento. Entonces, vemos que es diferente idioma, diferentes hombres, diferentes tiempos, diferente edad. Ellos no se conocieron, pero las escrituras siguen el mismo camino, la salvación del hombre. Los 27 textos referidos fueron escritos en un espacio relativamente corto. El primero se escribió cerca del año 33 de nuestra era y el último hacia el año 96 de la misma. Nos menciona que estos 27 escritos fueron escritos en menos de 100 años, porque ya de que los apóstoles, los que escucharon las palabras de nuestro Señor Jesucristo, fueron muriendo, también se acabaron los que escribían las Santas Escrituras. Y ya hay más escritos, pero son invenciones de hombres, y esos son los llamados libros apócrifos, que también dicen y pueden ser considerados como libros de historia, pero no de escritura divina de nuestro Dios. Estos 27 libros fueron también escritos en casi igual forma que los manuscritos del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos ha sido preservado hasta nuestros días en su forma original. Probablemente los arqueólogos lleguen un día a encontrar algún fragmento de las cartas originales en cualquier ciudad antigua, pero hasta ahora no se sabe que exista original alguno. Sin embargo, podemos estar seguros de que poseemos las cartas de los apóstoles en la forma exacta en que fueron escritos por primera vez. Podemos estar seguros porque los escribas de ese tiempo eran muy celosos al escribir una letra y pasarla al nuevo. Entonces, y cuando se topaban con el nombre de Dios, ellos se purificaban, tanto que se tenían que cambiar de ropa, cambiar con lo que escribían, cambiarse hasta bañarse y purificarse para poder escribir el nombre de Dios. Era una cosa que ellos tenían tanto respeto, tanto amor, y a veces nosotros solamente tomamos
y leemos el nombre de Dios como cualquier cosa. Y tenemos que darle el sentido, el amor, el valor a las Santas Escrituras. Podemos estar seguros de que poseemos las cartas de los apóstoles en la forma exacta en que fueron escritas por primera vez. Aquí damos una parte y solo una parte de la prueba. Contamos en la actualidad con los escritos de varios dirigentes religiosos de los siglos primero y segundo de la era cristiana que citan libre y abundantemente de las copias de las cartas de los apóstoles. Hay quienes opinan que si se lograra hacer desaparecer la Biblia, podría ser construida totalmente con las citas de aquellos que tuvieron acceso a las cartas originales. Hermanos, ¿tienen alguna duda hasta aquí de lo que hemos leído y de lo que hemos dicho? ¿Alguno de los hermanos nuevos que tenga una duda? Igual si no quiere preguntar ahorita, cuando terminemos el estudio, nos puede hacer preguntas con mucho gusto. Y otra vez volvemos a explicarles. Nos dice, además poseemos en la actualidad 3 escritos famosos que datan de los siglos IV y V. Son ellos el manuscrito sinaítico, el manuscrito alejandrino y el manuscrito vaticano. Estos 3, que con toda probabilidad eran copias directas de las cartas originales, son la prueba indiscutible de que tenemos el Nuevo Testamento actualmente en la misma forma en que lo escribieron los apóstoles. Estos 3 manuscritos son los más antiguos que se conocen y están resguardados en estos 3 lugares y se llaman el manuscrito sinaítico, el manuscrito alejandrino y el manuscrito vaticano. No se nos olvide estos 3 nombres, ya que de aquí es donde se tomó para que se escribieran las Santas Escrituras que tenemos ahora. Hermanos, ¿es la media hora ya? No, todavía no, yo te aviso. Faltan 8 minutos. No. Entonces continuamos. Por último, hay innumerables manuscritos de menor importancia, todos los cuales concuerdan, excepto por errores de los copistas, por las cartas y con las citas de los líderes religiosos de los primeros siglos del cristianismo. Además, cada año se descubren nuevas evidencias, tales como los rollos del Mar Muerto, que en cada ocasión sirven para comprobar la veracidad de los documentos existentes. Y como un argumento más, se puede decir que la Vulgata Latina, traducción por Jerónimo en el año 405 de la era cristiana, este hombre Jerónimo fue el que tradujo esta versión de la Vulgata Latina a partir de otras fuentes distintas a los 3 famosos manuscritos que ya se han mencionado. Está de acuerdo en lo substancial con los manuscritos griegos. Todos los hombres de estudios han estado de acuerdo en que por medio de la comparación de toda la evidencia que tenemos a nuestra disposición, es perfectamente aceptable la conclusión de que poseemos ahora el Nuevo Testamento en la misma forma en que los apóstoles le escribieron. Y no hay forma de determinar cuántas traducciones de la Biblia se han hecho y cuántas se han perdido en la noche de los siglos. Sin embargo, sabemos que la primera traducción
de importancia fue hecha por Juan 22. Hay muchas traducciones, hermanos. Hay muchas, ¿cómo se llama? Versiones de la Biblia. Pero ya hay quienes se han tomado el tiempo, quienes se han tomado el estudio y comparado las diferentes versiones con los manuscritos que les mencioné anteriormente. Y al compararla, no, su contenido, lo que quiere enseñar, dice perfectamente lo mismo y no se desvía, solamente es con otras palabras, pero su mensaje es el mismo, hermanos. $40 años después, la Biblia de Gutenberg hizo su aparición como la primera producción de la prensa que inventó el mismo Gutenberg. Las traducciones de la Biblia encontraron siempre la oposición de la Iglesia Católica Romana y muchos de los traductores pagaron con su vida los esfuerzos para dar la Biblia al pueblo en su propio idioma. Dicha iglesia alegaba que la Biblia no pertenecía al pueblo y por ese motivo quemaba Biblias y públicamente en muchos lugares. Sin embargo, la Biblia ha logrado sobrevivir a tantos ataques y hoy en día toda persona puede tener su Biblia si así lo desea. Ninguno de nosotros sabrá jamás cuán grande es nuestra deuda de gratitud para con todos aquellos que lucharon denodadamente para dar la Biblia en lenguaje común a todos los hombres. Hermanos, tenemos también que hacer conciencia de que hubo muchos hombres que arriesgaron su vida, que dieron su vida para que nosotros ahora pudiéramos gozar de tener una Biblia impresa, una Biblia completa, y ellos se tomaron el tiempo de traducirla, de investigar que fueran verdaderamente manuscritos divinos. Todo eso lleva tiempo, no es fácil recopilar en la historia, en los manuscritos. Tenían que ser hombres, ahora sí, letrados de estudio, que conocieran idiomas para traducir de un idioma a otro. Y ahora nosotros lo tenemos bien fácil, ya lo tenemos escrito en un solo libro. Ahora tenemos que aprovecharlo y leerlo en nuestra casa. Y un video que circula en las redes sociales que dice que si la Biblia fuera el celular, andaríamos con la Biblia por todos lados y va a hacer algo y otra vez le pone su Biblia y lo hace otra cosa y regresa otra vez a ver otro versículo. Porque así le hacemos con el celular. No lo dejamos y es algo tan importante que ahora tenemos nosotros en nuestras manos, porque ahí tenemos la salvación y cómo nosotros nos debemos de dirigir en nuestra vida diaria. Por eso es muy importante que siempre la estemos estudiando. Un versículo en la mañana, un versículo a mediodía, un versículo en la tarde y meditarlos. ¿Qué quiso decir? Y si no sabemos, preguntarle a nosotros, a los hermanos que tenemos más tiempo, y ya les explicamos qué quiso decir, qué dice la Biblia en ese texto, porque igual nosotros también no todo lo sabemos, y si no lo sabemos, lo investigamos para darles respuesta a eso, hermanos. Ya. Bueno, hasta aquí vamos a quedar, hermanos, y primeramente Dios, para el otro domingo, continuamos.